Buenas tardes a todos. Primero queremos pedir disculpas por los minutos de retraso porque tenemos un tema técnico con las dependencias desde donde hacemos esta conferencia, pero ya estamos comenzando. Bueno, esta es la última conferencia online del año y para esta ocasión hemos invitado a Tania Carrión, quien va a dictar la conferencia Nuevo Currículum de tercero y cuarto medio, Sistema de Electividad, lo que los directivos deben saber. Tania es profesora de filosofía, magíster en filosofía, mención epistemología y magíster en ciencias cognitivas de la Universidad de Chile. Cuenta con 30 años de experiencia educacional en las áreas de filosofía en enseñanza media y el programa de Lippmann, Filosofía para Niños, Psicología y cursos de desarrollo de habilidades. Es asesora académica del Departamento de Educación del Movimiento Apostólico Manquehue para la construcción y relatoría del programa Formación Docente Manquehuino. Directora y representante legal de la Sociedad de Capacitación Educacional Docens. Coordinadora, constructora y asesora de perfeccionamientos en desarrollo de habilidades de pensamiento y comprensión lectora. Y actualmente es coordinadora del área de desarrollo curricular de la Unidad de Currículum y Evaluación del Ministerio de Educación. La dinámica de la conferencia será la que usualmente tenemos, que la primera parte es expositiva, de 45 a 50 minutos de exposición de Tania. Ustedes pueden ir mandando preguntas simultáneamente para después los 50 minutos, la hora, casi a las 4 de la tarde, Tania procederá a responder sus preguntas. Los dejo ahora con Tania. Muy buenas tardes. El nuevo currículum de tercero y cuarto medio. Vamos a organizar la presentación en 3 áreas para efecto de que ustedes las puedan seguir, ¿cierto?, de la mejor manera. Primero vamos a dar una visión panorámica y luego una descripción detallada de lo que vamos a denominar la organización nueva, ¿cierto?, del ciclo, en relación al impacto que implica el currículum de tercero y cuarto medio. Un segundo elemento que vamos a trabajar son los elementos transversales de este currículum, para terminar en un tercer momento con los elementos de implementación, específicamente en lo que refiere al plan diferenciado. Organización del ciclo, las nuevas bases curriculares de tercero y cuarto medio. Tenemos una presentación panorámica de lo que podríamos llamar los 4 grandes grupos que se impactan a partir de las nuevas bases curriculares de tercero y cuarto. Primero, un plan común, que lo denominamos Plan Común de Formación General. Importante entender que el plan común, en sus 2 aspectos, es transversal para todos los diferenciados, humanista científico, técnico profesional y artístico. El Plan Común de Formación General integra 6 asignaturas obligatorias para todos los estudiantes del país de tercero y cuarto medio. Se suma al Plan Común de Formación General un plan común que denominamos electivo. Este plan común, igualmente transversal para todos los estudiantes de tercero y cuarto medio del ámbito humanista científico, técnico profesional y artístico, implica para nuestros estudiantes sumar a las 6 asignaturas obligatorias del Plan Común de Formación General una asignatura obligatoria. Pasaremos luego a detallar cuáles son estas asignaturas y qué asignación de horas particularmente, ¿cierto?, tiene cada una de ellas. Sumamos a esta organización el plan de formación diferenciada. En el plan de formación diferenciada tenemos que establecer distinciones para los humanistas científicos, técnicos profesionales y colegios artísticos. En relación a los colegios humanistas científicos, los estudiantes deben elegir 3 asignaturas. En los colegios técnicos profesionales, el estudiante elige una especialidad y en los colegios artísticos, los estudiantes eligen una mención. Para completar el ciclo, vamos a hablar de un grupo denominado tiempo de libre disposición. En el caso de los colegios humanistas científicos, la asignación de horas equivale a 8. Técnico profesional 6 horas y los colegios artísticos 5 horas. Por lo tanto, tenemos una panorámica general en torno a la organización del plan, en torno a plan común de formación general, plan común también, pero hay un grupo, ¿cierto?, que denominamos electivo,
el plan de formación diferenciada y el tiempo de libre disposición. Detallemos cada uno de estos planes. En el plan común de formación general se agrupan 6 asignaturas. ¿Cuáles son estas asignaturas? Lengua y literatura, con una asignación horaria de 3 horas. Matemática, con una asignación horaria también de 3 horas. Lengua, literatura y matemática son las únicas 2 asignaturas que en este plan común tienen, ¿cierto?, una asignación de 3 horas. Las restantes 4 asignaturas del plan común solamente tienen 2. Educación ciudadana, 2. Ciencias para la ciudadanía, 2 horas. Filosofía, 2 horas. E inglés, 2 horas. En total, el plan de formación general para nuestros estudiantes implica 14 horas de estudio a la semana. Son 6 asignaturas, 2 de ellas con 3 horas. El total, por lo tanto, ¿cierto?, serían 14 horas. Ahora, es importante destacar lo siguiente. En el grupo de 6 asignaturas, lengua y literatura, matemática, educación ciudadana, filosofía e inglés, he omitido solamente ciencias para la ciudadanía, son cursos progresivos, es decir, lengua y literatura tercero, lengua y literatura cuarto, matemática tercero y cuarto, educación ciudadana, filosofía e inglés, lo mismo, tercero y cuarto. En cambio, ciencias para la ciudadanía tiene una organización curricular distinta. Detallemos esta organización. En Ciencias para la Ciudadanía, que está dentro del Plan Común de Formación, ¿cierto?, obligatorio, está organizada por módulos. Y de las asignaturas organizadas por módulos, es la única que está organizada por módulos semestrales. Para Ciencias de la Ciudadanía existen 4 módulos: Bienestar y Salud, Seguridad, Prevención y Autocuidado, Ambiente y Sostenibilidad, Tecnología y Sociedad. 2 de ellos debe cursar un alumno en cada uno de los años, sea cierto tercero, sea cuarto. Al total de su enseñanza media, un alumno de tercero y de cuarto, pensemos los estudiantes 2020, van a haber cursado los 4 módulos. Un estudiante que ya ha cursado un módulo no puede repetir el módulo. Para que logre, ¿cierto?, calificar una asignatura, esta calificación debe ser anual. Por lo tanto, el estudiante, mirado desde el estudiante, debe cursar 2 módulos por año. Pero es importante destacar que en este punto, cada una de las instituciones escolares, en conjunto con sus jefes técnicos, directores y sus profesores, puede haber una elección en torno a qué módulos y de qué manera organizar. La lista que tienen en pantalla no es una lista de una secuencia obligatoria. Una institución, estoy pensando por ejemplo en un colegio técnico profesional, podría decidir por asociación de tema comenzar por tecnología y sociedad. Y luego, por ejemplo, en el segundo semestre, tercero medio 2020, seguridad, prevención y autocuidado. A las 14 horas del plan común de formación general, sumamos también en este plan común, pero en un grupo denominado electivo, una asignatura obligatoria. ¿Cómo se manifiesta esta organización y esta electividad? El nuevo currículum de tercero y cuarto medio mantiene en vigencia el decreto 924, que exige a nuestras instituciones escolares consultar a las familias para que opten si van o no a cursar sus estudiantes religión. Realizado esta consulta, primero, luego los estudiantes y o las familias que no opten por religión, 2 horas, asignatura que se mantiene con la misma estructura, es decir, que no lleva calificación, los establecimientos podrán ofrecer 1, 2 o 3 de las siguientes asignaturas. El alumno debe cursar una de ellas. El alumno debe sumar a las 14 horas anteriores 2. Artes, historia, geografía y ciencias sociales, educación física y salud. De acuerdo al decreto, tenemos que enfatizar que los padres, ¿cierto?, y el estudiante optan por religión. De no optar por religión, que se mantiene exactamente igual en relación a los decretos anteriores,
el estudiante podrá elegir, de acuerdo a la oferta posible del colegio, o entre artes, o educación física, o historia, para sumar al plan común 2 horas más. Plan de formación diferenciado. El plan de formación diferenciado implica para el humanista científico 3 horas, para el técnico profesional 1 hora y para el artístico 1 hora. En el caso del plan diferenciado de los colegios humanistas científicos, el nuevo currículum tiene una oferta de 27 asignaturas. Las 27 asignaturas no están organizadas en carriles predefinidos. Pensemos a modo de ejemplificación comparativa en el marco curricular actual, donde el estudiante se inserta en un carril científico, humanista, artístico, etc. En el caso del técnico profesional, el establecimiento ofrece una o más especialidades de las 35 especialidades posibles. Y en el caso del artístico, ¿cierto?, los estudiantes y el establecimiento ofrece 1 o 3 áreas con sus respectivas menciones, del grupo de 10 menciones de los colegios artísticos. Sumamos el tiempo de libre disposición. La libre disposición es decisión del colegio cómo utiliza estas horas. Puede, a modo de ejemplificación, y en cada uno de los grupos distintos de horas, 8 horas para HC, 6 horas para TP y 5 horas para el artístico, por ejemplo, aumentar 1 hora del plan común. Para ello, no debe construir un programa propio, no es necesario. Sí debe justificar y fundamentar el por qué necesita aumentar. Por ejemplo, en la oferta, ¿cierto?, del plan común, de las nuevas bases, se asigna para Ciencias para la Ciudadanía 2 horas lectivas a la semana. Y una institución con un proyecto educativo y de acuerdo a las necesidades de sus estudiantes podría decidir asignar 1 hora más y quedaría su plan común en lugar de 14 con 15 horas. Otra posibilidad es que los colegios generan talleres. La creación de talleres no exige la construcción de un plan y el taller tampoco tiene una calificación. También se mantiene la posibilidad de que cada uno de los colegios, asumiendo el nuevo currículum, construyan sus propios programas, sus propios planes. La construcción de estos programas podría implicar, ¿cierto?, la asignación de otras horas haciendo uso del tiempo de libre disposición. Muchos han preguntado, ¿y qué pasa con orientación? ¿Qué pasa con las horas de orientación? A orientación no se le asigna 1 hora rígida de modo definitivo en el currículum anual de los estudiantes. Cuando la unidad de currículum entrega los programas que corresponden y que posibilitan la implementación de este nuevo currículum, además entregan talleres de orientación. El colegio, a propósito de las horas de libre disposición, puede tomar decisiones de cómo implementar. La invitación de currículum es a insertar flexiblemente en modalidad de talleres, en tiempos ¿cierto?, aleatorios a lo largo del año y de acuerdo a las necesidades y posibilidades reales de cada establecimiento, orientación, ya que los estudios y la tendencia internacional arrojan que orientación es más efectivo bajo la estructura de taller en torno a las temáticas que convocan a los estudiantes de tercero y cuarto medio. Su orientación académica, sus elecciones vocacionales, las comunicaciones personales, los conflictos y las conductas de riesgo. Algunos de los temas de orientación que pudiésemos, ¿cierto?, desarrollar. Si nos detenemos en el primer punto de nuestra exposición en relación a las nuevas bases curriculares, deberíamos ser capaces de contestar algunas de las siguientes preguntas para chequearnos. ¿Cuáles son las asignaturas obligatorias según el plan común de formación general? ¿Cuántas asignaturas hay en ese plan? ¿Qué ofrecerá la institución en el plan común electivo? Tener claro cada institución el por qué. Las razones guardan relación con su proyecto educativo, el diagnóstico y necesidades de sus estudiantes y las posibilidades reales como institución. ¿Cuántas horas deben destinar al plan común de formación general? ¿Cuántas horas tiene de libre disposición de acuerdo al tipo, ¿cierto?, de educación impartida? ¿Qué ofrecerá para sus horas de libre disposición y por qué? De acuerdo a las posibilidades, talleres, aumento las horas del plan común, construimos
planes propios. Nuestro segundo tema, el nuevo currículum. ¿Cuáles son los elementos transversales? Descrito la organización del nuevo plan, debemos relevar el foco formativo transversal de las nuevas bases. Las habilidades para el siglo XXI que podemos organizar en un marco que identifica maneras de pensar, maneras de trabajar, herramientas para trabajar y maneras de vivir en el mundo, se constituye para estas nuevas bases en el foco formativo. Primero pensemos qué significa para un currículum instalar estas habilidades como foco formativo, que tienen una presencia transversal en cada una de las asignaturas, independientemente del grupo al cual corresponde, por ejemplo, plan común o plan diferenciado, en la formación y en la declaración de habilidades y actitudes específicas de cada una de las asignaturas que participan. A modo de ilustración, en lengua y literatura, matemática, en ciencias, en filosofía, las habilidades propias que se implementan a partir de los conocimientos de la disciplina se asocian y conversan como foco formativo con las habilidades del siglo XXI. A modo de descripción general, si focalizamos en las maneras de pensar, el nuevo currículum de tercero y cuarto medio tiene como propósito formativo desarrollar en nuestros estudiantes competencias que les permitan adquirir conductas creativas, pensamiento crítico y habilidad metacognitiva, de modo que sea capaz de responder a las nuevas demandas sociales, que sea capaz de elaborar juicios pertinentes y fundamentados en relación, ¿cierto?, a el nuevo mundo que le toque vivir, así como elaborar estrategias metacognitivas que le permitan aprender a aprender. Ya que las habilidades del siglo XXI, y por qué no decir habilidades y actitudes del siglo XXI, son un marco transversal y más bien son una competencia que implica un conocimiento en uso, detallaremos las maneras de trabajar. Esperamos que el nuevo currículum permita consolidar, a partir de una trayectoria escolar, capacidades de comunicación en torno a los diferentes propósitos comunicativos y en relación a las diferentes formas de comunicarse, de colaboración, fomentar el trabajo en equipo en torno a un proyecto común que permita que individualmente organicemos, ¿cierto?, nuestras habilidades. Herramientas para trabajar, alfabetización digital, uso de la información, maneras de vivir en el mundo, ciudadanía local y global, vida y carrera, responsabilidad personal y social. Las habilidades para el siglo XXI como foco formativo de las nuevas bases del currículum de tercero y cuarto medio orientan, son un punto transversal que comunica las distintas asignaturas y que debe ser implementado desde cada una de ellas a partir de sus conocimientos particulares en nuestras actividades de clase, ya que se consolidan fundamentalmente como el perfil del estudiante que debemos y necesitamos formar. Es interesante relevar que el foco formativo de las habilidades del siglo XXI, que se instala como un fuerte desafío para nuestras escuelas, es posible desarrollarlo considerando la trayectoria curricular de nuestros estudiantes, donde han adquirido conocimientos y han iniciado el desarrollo de habilidades para poder cumplir con lo que el foco formativo, ¿cierto?, propone. Podríamos ilustrar una metodología de aula que me permitiera implementar este foco formativo. Es de carácter transversal, pero es necesario que lo transversal se implemente en la didáctica cotidiana de cada una de nuestras asignaturas. Podríamos partir de un principio: el aprendizaje interdisciplinario. Las distintas metodologías o experiencias de aprendizaje interdisciplinario podrían permitirnos avanzar
con mayor certeza hacia el desarrollo de las habilidades del siglo XXI. En la medida que la interdisciplinaridad establece fuertemente la colaboración, el desarrollo de pensamiento crítico, el de pensamiento creativo. Una metodología posible de ser utilizada es la metodología basada en proyectos, donde los estudiantes son actores en la solución de un problema real, concreto o abstracto, donde la solución del problema real, punto de partida del proyecto, necesita la participación de diferentes áreas o disciplinas, donde el estudiante necesita una planificación en colaboración con las distintas disciplinas para dar respuesta a partir del problema, del proyecto, y a la vez comunicar, nuevamente entran las habilidades para el siglo XXI, a la comunidad, comunicar, ¿cierto?, en su sociedad, el producto que implique la solución del problema inicial. En esta medida, la metodología, ¿cierto?, basada en proyecto podría ser una manera de implementar el aprendizaje interdisciplinario y a la vez de implementar efectivamente la transversalidad que opera con el foco formativo de las habilidades del siglo XXI. Es interesante, a partir del nuevo currículum, que cada una de las instituciones, teniendo en cuenta el contexto de la trayectoria formativa de nuestros estudiantes, reflexione en torno a algunas preguntas, identifique algunas acciones didácticas presentes en la institución, cómo la institución está formando para el siglo XXI, cómo está trabajando transversalmente habilidades y actitudes para el siglo XXI, qué experiencias se han ofrecido a los estudiantes con conexiones interdisciplinarias, si se han realizado trabajos en proyectos, cuándo han sido efectivos en relación al aprendizaje. En relación a las reflexiones a las cuales invitamos a las distintas instituciones, es interesante compartir alguna experiencia a partir de lo que comunidad de currículum desde agosto hemos vivido en relación a la difusión e implementación que se ha realizado del nuevo currículum a lo largo del país. Desde el mundo técnico profesional hemos encontrado en las difusiones con directores, jefes técnicos y profesores de especialidad interesantes experiencias instaladas de aprendizajes interdisciplinarios. En muchos colegios de Santiago y de regiones también hemos encontrado variadas ilustraciones de proyectos interdisciplinarios en distintas instituciones, favoreciendo así el desarrollo de las habilidades del siglo XXI. Sería interesante que cada una de las instituciones tuviera un claro diagnóstico de cuáles son las acciones. Muchas veces estas acciones que surgen por un problema real, también de la institución, compartiendo el relato de aquellos que compartieron esta experiencia, no formalizan ni tienen una documentación que formalice este proyecto o esta solución de problemas o esta nueva experiencia interdisciplinaria. Se ejecuta efectivamente en la escuela y algunos tienen experiencias acumuladas en años. En este sentido es importante relevarlo como experiencia para saber cómo avanzamos en este foco formativo. Si ingresamos ahora al plan diferenciado y con ello a la implementación, que es justamente una de las mayores aprensiones en relación a la nueva propuesta curricular. Vamos a tomar los principios que convocan el plan diferenciado explícitamente para la modificación que este nuevo currículum implica. Las instituciones humanistas científicas, los colegios técnico-profesionales y los colegios artísticos son impactados en este nuevo currículum solamente en el plan común de formación general y el plan común electivo y en relación a lo que realicen con sus horas de libre disponibilidad. Pero en el caso de aquellos colegios humanistas científicos son impactados en el currículum de tercero y cuarto medio
En el plan común de formación general, en el plan común electivo, sus horas de libre disposición aumentan de 6 a 8 y en el plan diferenciado. Por lo tanto, focalizamos ahora específicamente en el plan diferenciado para los colegios humanistas científicos. Es importante considerar que existen 3 principios que sustentan la electividad, la profundización y la exploración de la nueva oferta de diferenciación para los colegios humanistas científicos. Nos referimos a las 27 nuevas asignaturas del currículum diferenciado para los estudiantes de tercero y cuarto. En relación a la electividad, el colegio debe organizar una implementación que permita dar cuenta de la electividad por parte del estudiante. Es el estudiante que elige 3 asignaturas entre las 27 posibilidades que, cierto, implementa el nuevo currículo. La electividad se suma al principio de profundización y no fragmentación. Cada una de las 27 asignaturas del plan diferenciado necesita para implementarse de 6 horas lectivas a la semana. No es posible disminuir la cantidad de horas de las asignaturas electivas. El estudiante elige 3 asignaturas. Cada asignatura que se implementa debe darse durante 6 horas a la semana para nuestros estudiantes. En total, el estudiante tendrá 18 horas. El poder dar 6 horas a la asignatura del plan diferenciado nos permite salvaguardar la profundización, ya que podríamos pensar en la siguiente organización: 4 horas para los contenidos, los conocimientos disciplinares propios de la asignatura diferenciada, y en 2 horas, por ejemplo, podríamos instalar resolución de problemas o metodología de proyecto, aprendizajes interdisciplinarios. Profundizar y no fragmentar. Profundizar para que nuestros alumnos sean capaces de adquirir un conocimiento que puedan transferir a situaciones nuevas. La fragmentación nos ha llevado a un exceso de asignaturismo y aprendizajes que solamente se validan en las evaluaciones propias de cada asignatura, pero que nuestro estudiante no puede mantener el tiempo y menos aún transferir a situaciones nuevas. Sumamos como tercer principio la exploración. Las 27 asignaturas no están organizadas en carriles predefinidos, artísticos, matemáticos o científicos. Las 27 asignaturas están organizadas en áreas. El área A, el área B y el área C. Antes de detallar las áreas y cuáles son las asignaturas, un punto importante para complementar el panorama de las asignaturas diferenciadas. Las asignaturas del plan diferenciado no son progresivas. Esto implica la posibilidad de clases compartidas para estudiantes de tercero y cuarto medio. Es decir, las asignaturas pueden ser tomadas indistintamente por estudiantes de uno u otro nivel. En este sentido, podríamos agregar también que los módulos de ciencias para la ciudadanía que corresponden al plan común electivo podrían ser organizados bajo la misma lógica, ya que son módulos que no son progresivos e indistintamente podrían ser y participar en ellos estudiantes de tercero, ¿cierto? Y o cuarto medio. Revisemos en detalles la oferta de las 27 asignaturas y el modo en que se organizan. El estudiante puede tomar o debe tomar 3 asignaturas al año, según sus intereses, según sus talentos, y según la oferta del establecimiento, manteniendo el principio de electividad. Las nuevas bases nos indican que en la formulación del plan de estudio, las instituciones deben ofrecer a lo menos 6 asignaturas de las 27. Y recordar que estas asignaturas, en la medida que no son progresivas, pueden participar en ellas estudiantes de tercero y o cuarto medio.
Estas asignaturas están organizadas en áreas para favorecer el principio de exploración, de modo que un estudiante libremente puede elegir entre tercero y o cuarto una asignatura del área A, una asignatura del área B o una asignatura del área C. Lo que establece el nuevo plan de estudio es que el estudiante, a lo menos, debe seleccionar 2 áreas en la opción total de las 3 asignaturas que cursará cada uno de los años. ¿Cuáles son las asignaturas del área A? Lengua y literatura, filosofía, historia, geografía y ciencias sociales. En el caso de lengua y literatura, la asignatura tiene 3 asignaturas nuevas diferenciadas: taller de literatura, taller de escritura especializadas, participación y argumentación en democracia. Cada una de estas asignaturas se imparte por 6 horas. Filosofía, estética, filosofía política y seminario de filosofía. Y en el caso de historia, geografía y ciencias sociales, tenemos la asignatura diferenciada de comprensión histórica del presente, geografía, territorio y desafíos socioambientales, economía y sociedad. Un estudiante puede elegir una o 2 de esta área, cada una de ellas de 6 horas. El área B, matemática y ciencias naturales. En la asignatura de matemática tenemos 5 asignaturas diferenciadas: límites, derivadas e integrales, probabilidad y estadística descriptiva diferencial, pensamiento computacional y programación, geometría 3D. Ciencias naturales, biología de los ecosistemas, biología celular y molecular, ciencias de la salud, física y química. Por último, el área C conjuga artes, educación física y salud. En artes tenemos estas 6 asignaturas posibles de electividad para nuestros estudiantes, y en el caso de educación física y salud, promoción de estilos de vida activo y saludable, ciencias del ejercicio físico y deportivo, expresión corporal. Es importante tener en claridad las reglas en relación, mirando el colegio, lo que debe ofrecer, y el estudiante por lo que debe optar. Desde el colegio, lo que se decreta es que el colegio debe ofrecer a sus estudiantes, luego de haber dado a conocer la oferta completa, a lo menos 6 asignaturas. Esta oferta del colegio guarda relación con restricciones y condiciones propias de la institución: proyecto educativo, necesidades, posibilidades de dotación docente, infraestructura, entre otros. Si miramos al estudiante, cada estudiante debe elegir 3 asignaturas de a lo menos 2 áreas. Por ende, un estudiante podría libremente elegir una asignatura de cada una de las 3 áreas descritas. Es importante considerar que en la oferta del plan diferenciado, la institución debe tomar decisiones, tiene restricciones. Y en este sentido, podríamos considerar que en esta toma de decisiones hay un conjunto de variables que debe, de modo analítico y como sistema, interrelacionar para lograr cumplir con la nueva oferta del plan diferenciado. Tener a la vista su proyecto educativo institucional. De hecho, el proyecto educativo institucional le permitirá a la institución, además, complementando todo el nuevo currículum, tomar decisiones en relación a lo que ofrece en el plan común electivo y cómo utiliza las horas de libre disposición. En relación a las asignaturas del plan diferenciado, los intereses de los estudiantes. Los estudiantes deben conocer la oferta de las 27 asignaturas. El plan vigente versus el nuevo plan ministerial. La comparación de cómo hemos implementado el plan anterior y qué cambios tenemos que hacer en relación al nuevo plan es un dato que a los colegios les permitirá tomar mejores decisiones y tener claridad respecto a las reales posibilidades de implementación en torno a si podemos ofrecer nuevas asignaturas, dependiendo obviamente de la cantidad de cursos y estudiantes. Infraestructura y sala de clases, dotación docente y competencias. Es importante, en las bases están los propósitos formativos, los enfoques didácticos, los objetivos de aprendizaje, donde nuestros profesores pueden ya profundizar y conocer las nuevas asignaturas, de modo de evaluar la competencia en relación a la oferta posible
que un colegio puede, ¿cierto?, rendir a sus estudiantes. Y la plantilla horaria, para efectos de organización y en relación a las horas, ¿cierto?, con las reales con las que cuenta. Podríamos proponerle, a modo de secuencia de pasos, una secuencia de 7 pasos, entendiendo que esta secuencia, de facto, no siempre puede ser organizada temporalmente en línea y que quizá más de algunos de sus pasos puedan ser decisiones simultáneas que debemos tomar. Es importante que el cuerpo directivo, los jefes técnicos y profesores analicen y comprendan las nuevas bases curriculares que se encuentran desde ya hace un tiempo en la página de Currículum Nacional, el plan de estudios y los principios que lo sustentan en su implementación. 2. Informar a los estudiantes y apoderados de la nueva reforma curricular y el plan de estudios. Encuestar a los estudiantes sobre sus áreas de interés. Esta información puede ser en una jornada con los estudiantes, el jefe técnico que lo asume a través de sus profesores jefes, etc. Analizar la infraestructura, dotación docente y planes de estudio para identificar posibilidades reales de los colegios. Comenzar a organizar el plan común general, determinar el plan común electivo del establecimiento. Son decisiones previas que nos permitirán tomar mejores decisiones en relación a la oferta del plan diferenciado. Determinar el plan de formación diferenciada del establecimiento. ¿Cuáles son y cuántas son, finalmente, las asignaturas que la institución podrá ofrecer? Lo que nos indica el nuevo plan de estudio es que cada establecimiento debe ofrecer a lo menos 6 asignaturas distintas para los niveles y a lo menos de 2 áreas. 6. Los estudiantes eligen y postulan de acuerdo a restricciones, por ejemplo, de cantidad de estudiantes en una sala de clase, de acuerdo a las posibilidades reales de infraestructura, al sistema electivo del plan de formación diferenciada. Finalmente, informar y formalizar el plan de estudio definitivo junto a la carga horaria y la distribución de las salas de clase. Es importante que las instituciones dentro de esta organización, de esta toma de decisiones, respeten los principios de electividad, profundización y exploración que están a la base de la construcción de las 27 asignaturas de plan diferenciado. El establecimiento para eso ofrece 6 selectivos mínimos, de 6 horas cada uno por año, 2 áreas diferentes como mínimo. El estudiante elige 3 asignaturas de las ofrecidas por año de 2 áreas diferentes. El estudiante, por lo tanto, tendrá una asignación en su carga horaria semanal de 18 horas. Veamos algunos ejemplos en relación a la implementación. Primero, trabajaremos con una ilustración para establecimientos técnicos profesionales en torno a la nueva organización de los 4 grupos: plan de formación general obligatorio, plan común electivo. En pantalla tenemos 14 horas, que son las 14 horas donde no hay un aumento de horas usando horas de libre disposición por parte de la institución. Y podríamos decir nuestros estudiantes van a cursar las 6 asignaturas y en las 14 horas que determina cierto nuevo plan de estudio. En el plan común electivo hará uso el establecimiento técnico profesional de 2 horas. Primero, la familia y el estudiante de tercero y cuarto medio opta por religión. Podríamos pensar que el colegio ofrece, dentro de sus posibilidades, de acuerdo a su proyecto, arte. Mencionar que arte es una asignatura del plan común electivo que, al igual que las 2 que se le suman, recordemos, educación física y salud, historia, geografía y ciencias sociales, está organizada por módulos. Por lo tanto, no son progresivos entre sí. Además de estar organizado por módulos, son módulos anuales, a diferencia de los módulos de ciencias para la ciudadanía, que son módulos semestrales. Podría, por lo tanto, el establecimiento técnico profesional ofrecer, si tiene las posibilidades para ello, 4 módulos: artes visuales, música,
danza y teatro. Y sus estudiantes podrían optar para agregar 2 horas al plan común. Y así estos estudiantes tendrían 16 horas. En las horas de libre disposición que le restan, en este caso 4, al establecimiento técnico profesional, de acuerdo a su proyecto educativo, necesidades y posibilidades, podría asignar 2 horas para educación física y salud y 2 horas para historia, geografía y ciencias sociales. Y mantiene la formación diferenciada de acuerdo a la estructura, ¿cierto?, ya instalada en el colegio de 22 horas y de acuerdo a la oferta propia de cada establecimiento. En el horario podríamos ver, como ejemplificación, una plantilla como la que ustedes tienen a la vista para organizar las 42 horas en este ejemplo, ¿cierto?, en particular. Un segundo ejemplo, ahora para el establecimiento humanista científico. En este caso, podríamos pensar que el establecimiento imparte por obligatoriedad las 14 horas, pero por proyecto educativo y de acuerdo, ¿cierto?, a diagnóstico de su institución, va a aumentar 2 horas en matemática y va a aumentar 1 hora en ciencias. Su proyecto es fundamentalmente, ¿cierto?, científico y matemático. Por lo tanto, estaría dando en las horas del plan común de formación general no 14 horas, sino que 17. En el plan común electivo, al igual que el ejemplo anterior, la familia primero elige. Si la familia no opta por religión y el estudiante, podría ofrecer los 4 módulos de arte. Y en las horas de libre disposición, le restan 5 de las 8, porque usó y aumentó el plan de formación común, podría ofrecer 2 horas de educación física y salud, 2 horas para historia, geografía y ciencias sociales en alguno de sus 2 módulos y 1 hora para orientación, ya que lo quiere instalar como 1 hora permanente y no en la modalidad de talleres. En el caso del plan de formación diferenciada, donde los estudiantes tienen que elegir 3 asignaturas de 6 horas cada uno, podría este colegio, de acuerdo a su proyecto educativo, ofrecer de 2 áreas, el área B y el área C, donde los alumnos del área B eligen 2 y del área C eligen 1. Para efectos de horario, podríamos organizar bajo este modelo nuestro horario, de modo que las asignaturas del plan diferenciado, por ejemplo, se organicen en bloques de 2 horas y además en paralelo. Y este paralelo esté en concordancia con las restricciones de electividad que colocó en relación a los grupos y número de asignaturas por grupo para sus estudiantes. La implementación es un proceso en el cual desde la difusión comenzamos a avanzar. Hay acciones que desde la unidad de currículum comenzamos a realizar desde el 2019 y proyecciones hasta el 2021. En la página de currículum en línea, ustedes pueden encontrar orientaciones de implementación para implementar gradual y flexiblemente el plan de estudio. Estas orientaciones ya se subieron, ¿cierto? Y está para ser usada por ustedes en la página de Currículum Nacional. Las jornadas de difusión que se están llevando a cabo a lo largo del país. En Santiago, se inició con Santiago con 2 semanas de difusión, donde se hicieron 6 jornadas para las distintas, ¿cierto?, provinciales de la región. Conferencias virtuales que se están llevando a cabo en CPIP. Estas conferencias van a abarcar el currículum en general. El día de ayer se hizo conferencia sobre el foco formativo, las habilidades del siglo XXI, y luego se continuará a lo largo del año para abarcar cada una de las asignaturas en el plan común y diferenciado. Los profesores que deben implementar en las aulas el nuevo currículum tendrán la posibilidad de jornadas de actualización de verano en convenio con universidades. La organización del programa que se realizará por las universidades a lo largo del país en verano fue construido por los propios profesionales de la unidad de currículo y organizado a partir del CPIP para los talleres de actualización. Esperamos tener un impacto en 3.000 docentes. La página de Currículum Nacional, ustedes tienen la información en relación a el decreto, el plan de estudio,
ahora, ¿cierto?, el manual de implementación. Además, en la página, ¿cierto?, web de Currículum Nacional, tienen a disposición las diferentes presentaciones utilizadas en las difusiones para que puedan utilizarla como material de trabajo. Cada director y profesor de tercero y cuarto medio tendrá un correo personalizado, el apoyo de supervisores y de la DEPROF correspondiente para responder dudas y levantar información. El 2020 tendremos un monitoreo y sistematización de la implementación de las nuevas bases curriculares para diagnosticar necesidades y para favorecer la implementación del modo más efectivo posible. En el proceso de formación docente, CPIP implementará 11 cursos de profundización sobre el nuevo currículo. Los cursos son diseñados por los profesionales de la unidad de currículo. Estos cursos anuales serán nuevos y se espera impactar a 2.500 docentes al año. Es importante también en esta propuesta de implementación relevar el trabajo conjunto que se realizó en los estándares FID, Formación Inicial Docente, cuyos estándares están alineados con el nuevo currículo. Están siendo coordinados por CPIP y participaron en su construcción los profesionales de la unidad de currículum. Articulación de instrumentos curriculares. Los programas de estudio están siendo revisados por el Consejo Nacional de Educación. Fueron entregados en julio al Consejo Nacional los 46 programas del nuevo currículum, más 4 talleres de orientación. La corrección será entregada a la unidad de currículum la segunda quincena de septiembre. Entregada esta corrección, los profesionales de currículum trabajarán para poder subir a la página de Currículum Nacional aquellos programas que sean aprobados, de modo que el sistema pueda contar con los programas en versiones digitales que pueda utilizar. Textos escolares. Los textos escolares estarán alineados para el 2020 con el nuevo currículum de tercero medio. Articulación con actores e instituciones relevantes. Mesa de trabajo de la alineación PCU con DEMRE. Me gustaría especificar un punto que no se ha hecho explícito a propósito de la articulación de los profesionales de la unidad de currículum con DEMRE. Las asignaturas del plan diferenciado, las asignaturas del plan común electivo y por qué no decir también los módulos de ciencias para la ciudadanía tienen en común que no son progresivos. Por lo tanto, pueden participar estudiantes de tercero y o cuarto medio. Tenemos la invitación para aquellos colegios, especialmente que tengan dificultades en la implementación en torno a cantidad de alumnos o números de curso, que puedan para el 2020 implementar el nuevo currículum no solamente en tercero medio, sino que también en cuarto medio, como una opción y una toma de decisiones que el colegio debe realizar. El 2020 es obligatorio implementarlo en tercero medio. El decreto ya ha sido firmado, el reciente 3 de septiembre. Para cuarto medio es una posibilidad para los colegios. En relación a esta posibilidad, es importante que los colegios sepan que en el trabajo conjunto de DEMRE con los profesionales de la unidad de currículum se está construyendo un temario en común que no afecte a nuestros estudiantes para la prueba que se rinda el 2020, de modo que el temario pueda cubrir las dos posibilidades. Es decir, el 2020 vamos a tener un grupo de colegios donde el cuarto medio no implementa el nuevo currículum de tercero y cuarto. Y vamos a tener un escenario donde otros colegios sí van a tener el nuevo currículum para cuarto medio. Bajo esas dos opciones, el temario se está construyendo en conjunto y será publicado a fines de octubre, las primeras semanas de noviembre, para tranquilizar, ¿cierto?, las decisiones de los colegios y no perjudicar fundamentalmente a nuestros estudiantes. Estimados, les agradezco, ¿cierto?, la participación
Estos son los detalles en relación al nuevo currículum de tercero y cuarto medio. Aquí hay preguntas. Aquí están todas. Los voy leyendo. Mejor. Bueno, entonces vamos a leer en voz alta las preguntas que llegaron. Luis Vera pregunta: ¿todas las asignaturas electivas pueden incluirse dentro de las horas de libre disposición con cantidad de horas definidas por el establecimiento? Las asignaturas electivas del plan común electivo, el estudiante debe tomar una asignatura, si es que no ha optado por religión. Ahora, si el estudiante toma una, y supongamos que el colegio va a dictar cierto arte, y el colegio puede decidir usar esas asignaturas para sus horas de libre disposición. Por lo tanto, la pregunta que tú realizas, ¿cierto?, sería una respuesta afirmativa. Es decir, el colegio puede utilizar los programas y las bases de estas asignaturas en sus horas de libre disposición. La siguiente pregunta es: ¿se pueden ofrecer planes con asignaturas de las 3 áreas diferenciadas? El ideal es ofrecer asignaturas de las 3 áreas. El plan lo que exige es que el estudiante curse 3 asignaturas al año, igual 18 horas. Lo que establece la base lo que establece el plan prescriptivamente es, si yo no tengo un plan propio ni programas propios, que los colegios a lo menos den de 2 áreas. Aplaudido ideal la posibilidad de que sean las 3. La próxima pregunta es: ¿y si el colegio opta por ofrecer todas las asignaturas electivas como obligatorias? Las horas de libre disposición, si estamos implementando en el plan común electivo, es electivo porque, por ejemplo, si damos arte, el alumno podría elegir entre o arte o entre música o danza o teatro, si el colegio cuenta con la implementación para ello. Esta asignatura, por lo tanto, es obligatoria para el estudiante. Tiene que elegir una de ellas o uno de estos módulos y hace 2 horas. Ahora, el colegio en sus horas de libre disposición decide cómo usa esas horas de libre disposición, o para aumentar el plan común, o para implementar asignaturas que tiene, ¿cierto?, y que no optaron sus estudiantes en el plan común electivo. Estas asignaturas que son de libre disposición para el colegio, si yo las entrego como asignaturas, son obligatorias para el estudiante. María Teresa Lavín pregunta: ¿cómo lo van a hacer los alumnos que se cambien de colegio a mitad de año, si los colegios escogen el orden del ramo Ciencias para la Ciudadanía? Esa es una pregunta que ya hemos tenido y sabemos que va a generar algunas dificultades, porque el estudiante, para poder cambiarse de colegio, va a tener que tener a la vista qué módulos están realizando. Ahora, si se cambia el primer mes del semestre, bueno, va a tener que buscar cierto esos módulos o vamos a tener que ajustar. En casos extremos, por ejemplo, estuvimos en Punta Arenas la semana pasada y en Puerto Natales la posibilidad, ¿cierto? Hay mucho traslado entre medio de semestre y solamente tenemos un colegio. Obviamente ahí el alumno no tiene otra posibilidad. Por lo tanto, son ajustes que tenemos que prever y el estudiante en la opción, ¿cierto?, debe conocer lo que se está implementando. Porque si él aprobó un módulo un semestre y se cambia el segundo semestre, no debe repetir ese módulo. Y en ese sentido percatarse que en la escuela nueva a la cual va no se dé el mismo módulo. Mariela Aguilera pregunta: si religión sigue siendo sin calificación, ¿no queda en desventaja con las demás alternativas de electividad que sí llevarían nota? La desventaja o ventaja para otros, para algunos es ventaja y para otros desventajas, dependiendo del punto de vista desde el que se mire. Algunos cuestionan el hecho que no lleve calificación porque va en desmedro en torno a lo que podría ser el interés del alumno por tomarla. Pero religión mantiene como funcionamiento desde lo que el decreto, ¿cierto?, declara,
no tiene modificación en este nuevo currículum la implementación de religión. Ahora, sí nos va a suceder algo que es importante que las escuelas tengan claridad. Nos va a suceder que si en una escuela un 20% de mis estudiantes de tercero y cuarto medio optaron por religión, no van a llevar calificación. Y el restante 80%, que este colegio les va a dar la posibilidad de elegir educación física. Entonces, este colegio, ¿cierto?, elige educación física, voy a tener un 80% que va a tener 7 notas en el plan común, porque suma las 6 notas del plan común de formación general. Y voy a tener, en la misma promoción, un 20% que va a tener solo 6 notas. Y esa es una realidad, ¿cierto?, que ya está prevista, que se va a dar de esa manera. Johnny pregunta, ¿el colegio determina qué asignatura el plan común electivo puede ofrecer a los niños? El plan común electivo es electivo para el estudiante. En el decreto dice, idealmente el estudiante elige, pero el establecimiento ofrece de acuerdo a sus posibilidades reales. En este sentido, es importante respetar el principio de electividad. Idealmente el estudiante elige, pero el establecimiento ofrece de acuerdo a sus posibilidades de implementación real. Por ejemplo, dotación docente. La próxima pregunta es de Rosa Paulsen. Ella pregunta, ¿con esta propuesta curricular se elimina la PSU? ¿La prueba de selección? La decisión de eliminar o no la PSU no es algo que pueda realizar y tenga el poder de realizar la unidad de currículum. Sí, la PSU, lo que nos estamos preocupando es que esté alineada con el nuevo currículum. Y en este sentido, el trabajo en conjunto que se está realizando en relación a el temario para el 2020, temario que se va a entregar a fines de octubre o primera semana de noviembre. La próxima pregunta es, ¿qué pasa con consejo de curso? Consejo de curso no está determinado en horas establecidas dentro del plan común. Por lo tanto, si un colegio quisiera instalarlo como una hora para cada uno de sus cursos de tercero y cuarto medio, tendría que hacer uso de sus horas de libre disponibilidad. La próxima pregunta es para la metodología basada en proyectos. ¿El Mineduc asignará más cursos? Asignará más cursos y hay una buena noticia en relación a metodología basada en proyectos y el principio de aprendizaje interdisciplinario. Los programas, que prontamente tendremos, ¿cierto?, la revisión del Consejo, los 27 de formación diferenciada en su anexo llevarán un ejemplo de proyecto. En el caso de los diferenciados de ciencia y matemática, un proyecto, ¿cierto?, tipo STEM. Y en el caso, ¿cierto?, de los otros programas, diferentes tipos de interdisciplinariedad. Por lo tanto, por un lado, contarán en los mismos programas con una ilustración que implementa proyectos, donde tratamos en la unidad de currículum que su construcción fuera suficientemente flexible para que pueda ser contextualizada a las distintas realidades y a la vez ser usada como como un modelo para los profesores que inician, ¿cierto?, esta experiencia metodológica. La siguiente pregunta es, en un colegio pequeño con un curso por nivel, ¿cuál es el mínimo de alumnos para ofrecer una asignatura de plan diferenciado? Las nuevas bases no establecen un mínimo o un máximo de estudiantes. Sí pensamos que con menos de 10 alumnos, ¿cierto?, 15 alumnos, obviamente se vería afectada la dinámica de clase. Por otro lado, en ese sentido, es el colegio el que establece el mínimo. Sabemos de algunos colegios que han colocado restricciones, por ejemplo, y es información que hemos tenido a partir de las difusiones, con 10 estudiantes. Pero sabemos también que este mínimo de estudiantes guarda relación con las posibilidades también de infraestructura del colegio. Una pregunta en el mismo sentido. Dice, si son 15 alumnos y 14 optan por un plan, ¿el otro plan podría funcionar con solo un estudiante entonces? Por efectividad de lo que es un curso, pedagógicamente no parece la mejor opción. En este sentido, si yo tengo un curso pequeño de 20 alumnos, debería colocar una restricción de 10, si tomamos un ejemplo concreto, para lograr una mejor organización con mejores resultados pedagógicos. Por lo tanto,
tengo una primera reunión con los estudiantes donde doy a conocer las 27 asignaturas del programa diferenciado. Pero luego, analizado las posibilidades de colegio, dotación docente, proyecto curricular, etcétera, ¿qué es lo que tengo que hacer? Construir un cuestionario de elección para el estudiante. En ese cuestionario de elección coloco las restricciones, que en este ejemplo particular podría ser, por ejemplo, un mínimo de 10 estudiantes para que el electivo se pueda implementar. Otra pregunta es, ¿y si el estudiante elige 2 asignaturas que coinciden en el mismo horario? En este sentido hemos querido ilustrar con plantillas de horario y ahí de nuevo entre las restricciones a propósito del ejemplo detallado, donde, por ejemplo, se señalaba que el estudiante debía elegir 2 de un grupo y solo una del otro, porque obviamente debemos pensar en cómo concordar el horario para que no nos sucedan ciertas situaciones como esta. En este sentido también quiero apoyar que en la página de currículum se encuentra el manual de orientaciones donde van a encontrar mayores ilustraciones en diferentes opciones en torno a la oferta, el cómo organizar el plan, dependiendo del proyecto educativo del colegio, y también cómo podría la plantilla horaria organizarse para poder dar cuenta de esas posibilidades. Mariela Aguilera pregunta, ¿cómo se prepara la PSU? ¿Cómo prepara la PSU los estudiantes de cuarto medio en el 2020 si el colegio asume el cambio curricular en conjunto con segundo a contar del año próximo? Si lo asume tercero y cuarto, claro. Entiendo, Mariela, lo que me estás preguntando. Ella dice en conjunto con segundo. La preparación es algo, cierto, que está destinado desde los colegios, desde la unidad de currículum y en trabajo conjunto con DEMRE, lo que se está construyendo es un temario que no afecte esta realidad posible para los estudiantes de cuarto. Super. Otra pregunta de Marcelo es, ¿cómo se deben definir las asignaturas que se impartirán? Utilicemos la información que tenemos en las bases. Y voy a tomar algunos ejemplos de colegios, que lo que hicieron fue, por ejemplo, generar un documento para los estudiantes donde tomaron el propósito formativo de cada una de las asignaturas. Ustedes en las bases curriculares, que están también en formato digital, en la página de Currículum Nacional, tienen el propósito formativo de la asignatura. Y lo que hizo, por ejemplo, un colegio X fue tomar ese propósito formativo, construir un documento para que los estudiantes conocieran la asignatura, porque el nombre de la asignatura no me entrega toda la información que necesito. Ahora, encontramos algunos ejemplos ya mucho más completos. En Ovalle, una pequeña escuela que le dio a conocer incluso los objetivos de aprendizaje a sus estudiantes de las asignaturas. La forma en que yo puedo transmitir esto a mis estudiantes puede ser en una jornada, en una reunión, donde el jefe técnico, los profesores de asignatura o los profesores jefes, los que se preparen para ello, transmiten esta información. Felipe Grandón pregunta, entonces, ¿se puede aplicar el nuevo currículum para cuarto medio del año 2020? Si se realiza esto, ¿debemos avisar a la provincial o a alguna institución de que aplicaremos el currículum inmediatamente? Sí, es posible, bajo la decisión, ¿cierto?, de la escuela. Y obviamente tendría que ser informado, no solamente, ¿cierto?, a la unidad correspondiente, sino que también a los estudiantes, para que formen parte del proceso de implementación. En este caso, los estudiantes de cuarto medio. Renzo Bafico pregunta, ¿se puede dar música como taller sin un programa de estudios definido, sino en base a intereses de ellos? Sí, efectivamente, los talleres no llevan calificación y no necesita el colegio, en el formato de talleres, construir un programa. Mariela Aguilera, nuevamente, pregunta, ¿cada cuánto tiempo hay que hacer esta oferta? Me refiero, cada año. ¿Cada cuánto debería cambiar la oferta de los electivos? Para cada año del estudiante. Es decir, si yo el 2020 voy a implementarlo solo para tercero, ofrezco 6 asignaturas del plan diferenciado para mis estudiantes de tercero medio y luego veo cuántas puedo elegir. Vamos a pensar que ese colegio tiene 3 cursos por nivel y va a poder dar los 6 electivos. El 2021 pasa a cuarto.
El 2021 debe tener otra oferta de 6 asignaturas, a lo menos de 2 áreas distintas. Sarko Yaxit pregunta, ¿cuál es el número de decreto para el plan diferenciado tercero medio? El decreto se encuentra en la página de Currículum Nacional. No tengo presente el número, no te lo podría transmitir ahora, pero el decreto firmado está en la página de Currículum Nacional también. Lo puedes, ¿cierto?, bajar para que lo puedas revisar y tener el número ahí. Luis Vera, nuevamente, pregunta, ¿se han elaborado módulos para orientación? Talleres. Para orientación se hizo, orientación no es una asignatura, por lo tanto no tiene programas, y orientación tiene un formato de talleres. Y sí, hay talleres, se entregaron conjuntamente en acuerdo, ¿cierto? Esto es un acuerdo que se tenía con el Consejo Nacional de Educación. Cuando se entregaron los programas, se entregaron el mismo día también los talleres de orientación. Y también una vez que sean, ¿cierto?, revisados, estos talleres de orientación se subirán a la página correspondiente para que puedan hacer uso de ellos, y luego, ¿cierto?, la edición, que ya demora un poco más de tiempo. No hay más preguntas. No sé si quieres finalizar. Invitarlos a una implementación, a una toma de decisiones en respeto a estos principios, que nos permita cumplir con muchas demandas, pero a la vez con muchas necesidades de nuestros estudiantes. Estamos convencidos que nuestros estudiantes de tercero y cuarto medio, en torno a la nueva oferta, las posibilidades de electividad, a las nuevas formas de organización, serán enormemente favorecidos. Estamos avanzando hacia algunas deudas en educación. Así que los invitamos a la mejor toma de decisiones para una implementación exitosa. Muchas gracias. Perfecto. Muchas gracias, Tania. Queremos agradecer a Tania por haber estado hoy día con nosotros, por haber compartido este tema tan importante, sobre todo para 2020. Y también agradecer por la paciencia a Tania y a ustedes por el problema que tuvimos al principio de la conferencia. Y como siempre les enviaremos esta conferencia, rescatamos el video, la presentación, la enviaremos en PowerPoint para que ustedes puedan verla en su estado óptimo y puedan compartirla, y también en nuestro newsletter de fin de mes siempre se van todos estos contenidos. Muchas gracias a todas las personas que participaron.